¿Qué tal amigos? Muy buen día. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la más cordial bienvenida aquí a Mirador Universitario, que es la opción educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar la educación a distancia en su programa de consultorio fiscal. Hoy tendremos un programa, bueno, la segunda parte de lo que es el panorama económico que nos espera para este 2020, que ya está a punto de llegar. Les comento que este programa es pregrabado y pues bueno, estamos ya en vísperas de recibir el nuevo año 2020. Pues bueno, para platicar de este tema, me acompaña hoy un buen amigo, el doctor Carlos Burgoa. Carlos. Hombre, pues al contrario, es un gusto estar aquí en la mesa. Como bien lo dices, ya estamos próximos, aunque es grabado, para cuando se transmite estaremos próximos al 2020. Así es. Esperando que, bueno, para todos los que nos ven, que sea un año próspero y principalmente lleno de retos, que es lo importante, y que salgamos bien. Así es, y bueno, para platicar de este tema, pues bueno, contamos también con la grata presencia y el apoyo nuevamente del doctor Rubén Santillana Latriste. Rubén, gracias por estar con nosotros. Gracias Miguel, gracias doctor Carlos, a la facultad por el programa, la invitación y estar aquí para compartir. Y aprovecho también para desearles que el próximo año sea de verdad, literal, mucho mejor fiscalmente hablando. Esperemos que sí. Bueno, les comento un poco de la trayectoria del doctor Juan Rubén Luis Santillana Latriste. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México. Es litigante y consultor legal en la práctica del derecho fiscal, laboral y del juicio de amparo. Abogado y conferencista en materias de defensa fiscal. Él tiene un doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Criminología y ahorita se está doctorando, otro más, en Derecho Fiscal por la Facultad Libre de Derecho. Pues Rubén, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno amigos, les recuerdo que en sus pantallas estarán apareciendo nuestras direcciones, nuestras diversas direcciones de redes sociales, donde pues a pesar de que este programa está grabado, pues pueden hacer sus consultas, sus preguntas, ¿no, Carlos? Todo lo que quieran chisme, aquí lo lavamos, todo lo que sea necesario, con gusto. Pues bien, en base a tu experiencia profesional directamente con las empresas, esta nueva directriz de política fiscal que se está tomando en el país, que bueno, ya acertadamente, repito, ustedes ya lo comentaron, pero la preocupación es en el sentido de la cuestión económica respecto de del año que viene. Estas cuestiones, ¿cómo afectan a los negocios en función de mi libertad de yo hacer mi negocio como mejor me convenga o como se vengan dando las situaciones o circunstancias? Claro, estoy hablando en un ámbito del deber ser, ¿no? Claro. No del ser. Del deber ser, me va a coartar, por ejemplo, el tema de cómo estructurar lo que podemos conocer como una planeación fiscal y que ahora es tan satanizado buscando que no se haga. No sé, hay una afectación o va a haber alguna afectación en ese sentido de esa libertad empresarial que puede tener cualquier empresario aquí en México para hacer sus negocios. Sí, mira, déjame responderte en varios puntos. El primero es, considero que la llamada, lo dijiste bien puntual, creo que si realmente estamos frente a una nueva política fiscal, primero es si la hay, ¿no? Dos, se ajusta el término técnico de política fiscal o tributaria a la cuestión de un plan nacional de desarrollo. Tercera, con los falsos positivos que el gobierno federal lanza, ¿no? De incongruencia, sin politizar, simplemente de que un día es una cosa, al otro es otra, y tenemos a un Congreso alineado con un matiz totalmente partidista que nos da tintes a decisiones únicamente presidenciales. Y toda esa serie de incertidumbres que vivimos mediáticamente, no estoy diciendo nada nuevo, claro que crea una incertidumbre en las inversiones, no solamente nacionales, sino extranjeras, porque no saben a qué se pueden enfrentar con estos cambios muy intempestivos, súbitos, donde la decisión es ahora esta situación y mañana puede ser otra. Lo que yo estoy apreciando es que, uno, en materia fiscal, tú puedes tener operaciones con un cliente o con un proveedor, pero tú no sabes cómo él se comporta o cuáles son sus antecedentes con sus relaciones comerciales. Y si en algún momento sale algún tema que a la autoridad no le guste o que se ajuste a los supuestos hoy de actividades ilícitas, pues tendrías que enfrentarte. Por ejemplo, que estuviera listado
o que te expida un CFDI que resulte que él tenga operaciones con otras empresas o con otros negocios en las que presuntamente esté calificando como sospechoso o en términos de, para efectos de lavado de dinero, como una actividad que es susceptible de inmovilizar sus cuentas bancarias, y estás involucrado no solamente porque estés en esa operación ilícita aparentemente para él, sino porque tuviste una relación comercial que tú la tienes totalmente lícita, la tienes clara, la tienes transparente, pero te tocó la mala suerte de que él no tenía tan limpio su pasado o su presente y tú no lo conoces, no te vas a estar revelando con quién se junta, qué operaciones hace. Entonces me parece que eso es una situación de incertidumbre. Dos. Perdón, ahí te interrumpo. ¿Y si ya se enderezó? Bueno, Hoy sí, ya pero el pasado no lo sabes. Digo, no, el pasado ya lo conozco incluso, pero ya es ya se puso a mano con quien tiene que ponerse a mano en el buen sentido, se corrigió y ahora es limpio. ¿Su pasado le va a seguir afectando recuerda que para hacer mis negocios? no, a lo que voy es, bueno, tiene 5 años el fisco federal para poder revisar, y cualquier autoridad fiscal autónoma puede revisar el cumplimiento de obligaciones, ¿no? 5 años atrás. Pero pensemos en la cuestión de la inversión. Eso me crea incertidumbre. Número 2, lo más peligroso, que las plataformas legislativas que se tienen no dan certeza, no dan seguridad jurídica. En materia fiscal penal tenemos realmente un derecho penal del enemigo, lo que conocemos como una situación totalmente distinta a lo que sería un derecho penal garantista. O mínimo. Entonces, al hablar de delincuencia organizada, es una de las figuras más severas que tiene internacionalmente la persecución de delitos. Ahora estamos hablando de defraudación fiscal, compra-venta de facturas, y todos esos supuestos que se están combatiendo no tienes garantías. Basta la sola organización, la conjunción de 3 o más para presumir de inmediato que ya estás haciendo un acto ilícito y tienes toda la carga del Estado sobre ti. No tienes la posibilidad de caucionar, no tienes la posibilidad de pedir una suspensión, no tienes la posibilidad de reparar, no tienes ninguna garantía. Es oficioso que vas a prisión. Imagínate tú qué inversión puede llegar a un país donde con voluntad o sin voluntad, accidental o no accidentalmente, sin tomar en cuenta antes lo que tiene el derecho penal garantista, que es decir, bueno, pues hasta que el hecho se consuma, ¿no? Hasta que haya un resultado material, decimos la cuestión penal. Aquí, en el sistema que se tiene implementado, no hay que esperar si realmente defraudaste o no. Simplemente hacer otra pregunta. Bueno, estoy con 2 grandes abogados. A mi punto de vista, y si estoy en lo incorrecto, en mi apreciación, desde el punto de vista de lo que he estudiado, de lo que he visto en la práctica profesional, pues el derecho es muy amplio, el derecho es hermoso, me da la posibilidad de hacer una actividad de muchas formas, ¿no? Estando siempre dentro del derecho. O sea, yo cómo puedo lograr que una persona me preste un servicio, tengo varias formas legales de poderlo hacer. ¿A qué me refiero? Esto que según la opción que yo tome, que puede ser la que más me convenga o la que más me guste o la única que conozco, pero estoy siempre dentro del derecho. Esto que también se puede hacer desde el punto de vista de una planeación, la planeación desde el punto de vista de que me voy a organizar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me explico? No estoy buscando necesariamente, porque la planeación tampoco es buscar defraudar al fisco ni defraudar a nadie. Es simplemente cómo lo voy a hacer de la mejor forma que me acomode según mi negocio. Y entonces aquí tengo un problema. Si esto no le gusta al Estado, porque, bien lo decía hace un rato, no hay funcionarios debidamente capacitados, no tienen conocimiento de los negocios y creen conocer cabal y plenamente la ley, y además que meten sus normatividades internas y su cáncer, que siempre lo va a hacer toda la vida, sus reglas misceláneas, y aparte su criterio personal, y dicen, esto es indebido, cuando está perfectamente bien. Ahí es a donde van a afectar el tema de cómo desarrollar mi negocio. No sé si me estoy dando a entender. ¿Me explico? Porque claro, el derecho es amplio y me da varias... Simplemente la ley sobre la renta o las leyes fiscales no hablan de la SA, hablan de las sociedades mercantiles, por dar un ejemplo nada más. Tenemos 7, ¿no?, reconocidas por ley. ¿Por qué no uso? O sea, si yo uso una no tan común, ¿por qué me voy a ver inmiscuido en un problema porque no le gustó a la autoridad? No porque esté fuera del derecho, porque no le gustó a la autoridad, y entonces participa la empresa, participa el empresario, participo yo, y entonces ya soy crimen organizado. Por eso te decía que es abusivo, ¿no? La respuesta que tú me decías es así rápida, Rubén, ¿crees que esto ahuyente o que provoque algún efecto
económico en las inversiones. Sí, desde mi punto de vista, en mi experiencia, sí, por las consultas que he recibido. O sea, ¿qué pasaría si yo hago este negocio? Aunque sea lícito, aunque sea dentro de los razonablemente entendido de un negocio, si a la autoridad no le gusta o le parece que estamos organizándonos para delinquir, para esquivar o erosionar la base de causación de un tributo, oye, espérame, se están juntando para pegarme. Estás queriendo obtener un beneficio fiscal o económico o la razón de negocios que me estás engañando. ¿Sabes qué? Pues no he detectado, pero como no hay necesidad de tener un resultado material en este nuevo sistema de entender el derecho penal del enemigo fiscal, el hecho de que yo te pueda presumir que estás en 3, eso ya me crea incertidumbre. No lo puedo controlar. Claro que si yo veo que es un país que tiene esa situación, ahuyento la inversión porque no tengo garantías. Junto con el tema de la ley de extinción de dominio, donde los activos que están involucrados se ven en juego. Entonces, del pastel, ¿no? Por eso en el derecho penal garantista dirías, bueno, cuando menos ahí me sentía seguro porque si te debo y me equivoqué, pues está el procedimiento administrativo de ejecución. Me puedes embargar los bienes, te puedes quedar con ellos, puedes cobrarme, puedes quitarme. Pero acá no te basta solamente eso. Es más difícil que puedas recuperar por el lado del derecho penal del enemigo, hablando procesalmente en el derecho penal, que buscar la otra. Eso creo que causa incertidumbre. Si le sumas a esa parte de que no tienes certeza para poder invertir o que lo que estás invirtiendo lo tienes que cuidar, que es lo que tenemos que hacer ahora con nuevos términos de compliance, ¿no? De administración de riesgos, las preguntas son para nosotros, para los que asesoramos patrimonial y fiscalmente. Es cierto que en México existe el principio de autodeterminación. Los contribuyentes tenemos el derecho, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues las contribuciones se causan conforme se dan las situaciones jurídicas de hecho y de derecho. Yo tengo el libre derecho y la decisión de autodeterminarme, de decir, yo voy a realizar estos actos jurídicos y las consecuencias fiscales que deriven son estos. La autoridad tiene el derecho, a su vez, de decirme te equivocaste, de recaracterizar ahora con esas cláusulas antiabusos que tienen en el artículo 5A del Código Fiscal, que también crea incertidumbre. ¿Por qué? Porque tampoco la autoridad va a presumir que estás haciendo un negocio y razonablemente parece que le diste muchas vueltas, Rubén. ¿Por qué? Porque tú estás prestando servicios como abogado, pero lo pudiste hacer a través de una sociedad civil. No lo pudiste haber hecho como persona física, porque es constante. O de otra manera, oye, ¿por qué te rentaste como trabajador en una sociedad anónima recibiendo salarios como director jurídico cuando bien pudiste prestar los servicios jurídicos de otra forma? Oye, tengo varias plataformas de poder causar un impuesto y de prestar un servicio. Y los efectos que tiene fiscal de cada uno de los actos jurídicos, mientras yo no lesione, tengo el derecho de escoger. Tengo la posibilidad de lo que es la elusión. Desde mi punto de vista, en otros países es eso, ¿no? Básicamente el tema del 5A, ¿no? No es el tema del delito, sino es el antiabuso de no hagas trampa o no abuses de que la ley de alguna forma no es tan casasiva. Pero bueno, como bien lo decía Rubén, pareciera que el problema principal de México a los ojos del extranjero es más bien la falta de confianza en las decisiones. Me explico un poco. Para un extranjero, pensemos alguien de primer mundo, donde pues, su país funciona diferente, donde ellos, por ejemplo, en Inglaterra, dudo que ellos crean que los cambios normativos son por corrupción, dado que la reina Isabel, dudo que haga fraude a su propio país, ¿no? O sea, es un contexto diferente, cosa que en México, pues, difícil de entenderse así. Son dos ejes principales los que me tocó en este año estar en Nueva York y la gente de la Cámara de Comercio tenía muy presente ese tema, que México lo hace todo en las rodillas. Era un poco la traducción que podría yo hacer de las palabras usadas. Son dos los ejes que en México pegan, sí, claro, porque el extranjero no tiene miedo al pago del impuesto. Pasa ahorita con la economía digital. Las políticas económicas de donde deriva la política fiscal, ahí es donde le está pegando a México. Dos bases principales. El mexicano tiende a esconderse con todo lo que sale mal. Se rompe la ventana de la dirección jugando fútbol y los niños corren a esconderse al baño, cuando en realidad pocas veces se enseña que se presenten por sí mismo y lo estén presente. Lo llevo al extremo, hasta en las luchas libres los peleadores usan máscara, mientras que los americanos se ostentan con largas cabelleras y así es como luchan. Y el ejemplo técnico. Este señor Wesley Snipes, que pasó 5 años en prisión por el no pago del impuesto, no era alguien que se escondiera. A todas las audiencias acudió. Entonces, la forma de pensar de un extranjero es muy distinta de la mexicana. Pero la forma más grave de pensar es la de, ay, mañana lo hago. Y aquí quiero ser muy puntual en ejemplos que nos pueden mostrar por qué un extranjero pudiera verlo delicado.
actual tendencia es criminalizar a la defraudación fiscal, al contrabando y a la venta de facturas, lo que implica un después. Solamente hubo una persona en México, y sé que debe haber más, pero de los que yo pueda nombrar, que se preocupó por el antes, y fue la ex titular de la PRODECON. La licenciada Diana Bernal promovió y lo logró el acuerdo conclusivo. Antes de irnos a juicio, antes de acudir a contiendas largas, dentro de la auditoría resolvámoslo de manera amigable con la autoridad. Ella misma promovió, y así fue aceptado, el juicio de fondo. Entonces ya de ahí se aparejó el recurso de fondo, que es una continuación perfecta para un acuerdo conclusivo no logrado. No lo dice así la ley, pero pues las condiciones lo permiten. Ella proponía para la venta de facturas que se diera una retención y se hiciera menos atractiva la proliferación de estos comprobantes. No se toma esa medida en consideración, no trasciende, pese a que fue una propuesta, y en cambio viene el tema de la sanción. Es el tema. Ahí después lo vemos. ¿Cuándo? Claro. Cuando ya se cometa el delito, cuando el cáncer ya está esparcido en el cuerpo, cuando ya la sociedad está contaminada. Ese ahí lo dejamos para después, es lo que, como ves el programa, pues el panorama económico es, si yo llego y veo que los problemas se resuelven ahí después, no. Genera lo que Rubén bien comenta, por la incertidumbre de, y ahí para ahora, que me puedo entender, ¿no? O sea, en el hoy por hoy, ¿cómo juego? Porque empresas grandes, me tocó recientemente el grato gusto de platicar con algunos de estas de paquetería fuerte, tienen problemas también de operaciones que no son reales. La decisión del extranjero fue, ¿sabes qué? Corrígete, no me voy a pelear. O sea, si no está, pues ya lo pagamos y se acabó. Así piensa un extranjero. Pero pues eso de que al ahí después, a ver si me sale bien el proveedor, a ver si me sale bien la fruta, a ver si, pues no. Las cosas son desde antes. Perdón, sí, decía Alfred Hitchcock, ¿no? Que el terror no está en el golpe, sino el solo hecho de anunciarlo. Y yo creo que el efecto disuasivo o persuasivo del Estado, que es legítimo, creo yo, ¿no? El Estado tiene toda la facultad, está legitimada la violencia extrema, la fuerza pública para reprimir o inhibir unas conductas, pero es draconiana, es excesiva porque no está midiendo precisamente en una lógica, ¿no? Si el grueso de los contribuyentes no son los que defraudan, no son los grupos que conoces, sabes quiénes son, dónde están, ¿por qué generalizar? Entonces, el efecto secundario o el efecto reflejo de estas cuestiones es que la inversión nacional o extranjera, pues estamos discutiendo aquí en un foro este tema y todos los días estamos hablando de lo mismo. El ciudadano de pie, que de por sí no entiende la aplicación del complejo tributario que es, pues sí hay un efecto psicológico, el efecto que persigue el establecer normas severas, pero también está probado internacionalmente que el exceso de sobreregulación de ciertas figuras provoca el efecto contrario, o sea, más recovecos, más salidas y estar buscando. Yo creo que quisiera verlo así, apostarle a un juego ciego, como si estuviera yo en Las Vegas, así a juego a muerte, a pago sin ver. De decir, yo creo que no van por nosotros los que estamos tranquilos o los que sí hacen actividades. El negocio del Estado es inhibo la conducta que creo que existe. Los que están grandes no puedo ir directamente por ellos, ¿no? Y los casos los han revelado la historia y los antecedentes. El uso de artistas, de políticos, desde Laureano Brizuela, Emanuel, Juan Gabriel, Paquita. Paquita, y los comerciales que en un momento fueron timados de terror, que era paga tus impuestos, no te metas con Lolita. Y era un comercial que salió un rojo. Salía el de pago, no pago, pago, y luego salía cuando salía la puerta de la cárcel cerrando, ¿no? Oye, fue recomendación de internacional, dijeron, oye, quita eso, oye, está severo. Pues, hoy es lo mismo. Es delito. Sí, claro, ¿no? Pero ahora está peor. Ahora está peor el tema, más que esos comerciales antes intimidatorios totalmente, que los quitaron, pero fueron intimidatorios. Creo que ahora está peor. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a seguir continuando de cuál es la expectativa del panorama económico para 2020.
En esta edición, la 727, Consultorio Fiscal, como siempre, abordó interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Gloria Arévalo Guerrero nos habla del aguinaldo 2019, legal y fiscal. Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza el proyecto de sentencia constitucional, la compensación universal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez explica la desaparición del pensionado para seguro social. Otros artículos no menos importantes son combate a la evasión fiscal, el gobierno contra la defraudación, contrabando y venta de facturas, y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 727 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal, donde estamos viendo el tema de lo que es el panorama para este 2020. Rubén, Carlos, ahorita que estábamos, antes de ir al corte, también platicando de la cuestión de los juicios, ¿no? Donde si algo no está bien dentro del derecho, pues para eso tengo un poder que es el Poder Judicial, ¿no? Donde puedo yo acudir. Pero lamentablemente, y creo que es lo peor que también nos puede pasar como país, tener un Poder Judicial solapador de las situaciones que se están dando, ¿no? Y ya lo veíamos, no es nuevo, ¿no? O sea, lo hemos visto cuando dan como una disposición miscelánea reglamentaria como válida, como si fuera una ley, ¿no? Cuestiones como esa, de esa naturaleza, en donde yo creo que hay puntos muy específicos que no tienen nada que ver, pero la pregunta no va por ahí, nada más lo comento como un antecedente. El tema es, oye, ante esas situaciones donde, pues a lo mejor a la luz de la autoridad y el desconocimiento de la autoridad, pues algún empresario va a vivir un proceso de estos, ¿no? Ya lo hemos platicado en otros programas, pues lo va a vivir tras las rejas y como si fuera, yo pienso que peor que el Chapo, lo va a vivir este amigo, limitado de todo, bienes embargados, cuentas bancarias embargadas, incomunicado, una bola de cosas, y va a vivir el proceso, esos juicios. ¿Cuál es la expectativa en ese sentido de los juicios? Porque en un juicio, pues alguien gana, alguien pierde, ¿no? Entonces, si alguien gana, pues recauda. Y si alguien pierde, pues paga, ¿no? O igual, si alguien gana, no paga. Y si alguien pierde, pues no recauda, ¿no? Claro. Sí, me voy a entender. ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido que también tiene que ver con el sentido económico, ¿no? Y el costo que va a tener, ¿no? Mira, dentro de las tendencias internacionales y que México a lo largo de muchos años ha adoptado en teorías el causalismo, el finalismo y el funcionalismo, precisamente ha buscado, y creo yo que era una cuestión que se está olvidando, el Estado ha olvidado el tema de la administración pública, ¿no? Donde dejar en manos de los particulares, ¿no?, la resolución de conflictos para que la menos intervención del Estado emplee menos recursos, eso es un tema de administración pública. El Estado puede fungir realmente en una amigable composición con el particular. Y dentro de la teoría del derecho francés, pues siempre la prevención, el derecho administrativo, fue un postulado muy apreciado, ¿no? No aplicar la sanción inmediatamente, sino buscar la amonestación, la prevención, la figura de prevenir o inhibir la conducta, no solamente reprimirla en lo más severo. Creo que en México se ha olvidado ese tema y estamos todos hoy con el temor de la cuestión penal. Lejos del tema contencioso administrativo que lo hemos vivido, pues yo como abogado puedo decir, este crédito fiscal determinado puede tener aspectos de legalidad que se pueden cuestionar. No está fundado, motivado o algunos otros apuntamientos de ilegalidad o de inconstitucionalidad en su caso. Hasta ahí no hay ningún problema. Están los tribunales alineados o no, como quiera que sea, pues teníamos una infraestructura de impugnación y acudimos a ella. Pero ahora está el lado penal, donde lo que está comprometido es la libertad del empresario, de los socios accionistas, pues, y también de los coparticipantes, que son los contadores, los abogados, la secretaria, todos los que están involucrados en el negocio. Donde si bien es cierto, y te escuchaba a Carlos anterior, el comisario, ¿no? Que decías, o sea, es 3 o más, decía Carlos, pues es la empresa que emite o expide y la que da efectos fiscales a la operación,
y las empresas que están en medio, ¿no? En eso. Quizás ese sea la ratio o la intención del legislador de ir por ellos, pero complementaba y decía, pues no necesariamente, porque también en cuestión penal pues están los que participan o que hay coautoría. ¿Quién fue el que ayudó a dar esa planeación, esa idea, ese diseño, ¿no? De optimizar o de buscar una forma de eludir o quebrantar o defraudar fiscalmente a las secretarías de crédito público? Estamos de lado los contadores, los abogados. Entonces, los costos que implica esto es, de por sí hoy, defenderse un crédito fiscal tiene costos, ¿no? Tener el dedo en la frente en un juicio, pues nunca es fácil, porque regularmente dura un juicio 2 años y medio, 2 años, 3 años, y tener un juicio comprometido con una suspensión, que puedes tener con una fianza, que puedes tener una situación comprometida administrativamente, no es fácil. Pero si le sumas el tema de lo penal, los costos de la defensa del abogado, los costos que implica tener no solamente el tema contencioso, sino todo lo que mueve, ¿no? De por sí. Yo le he preguntado a los contadores, oye, contador, ¿y si tu empresa donde trabajas o donde prestas servicios tuviera una imputación por un acto ilícito y tú estuvieras involucrado, pensarías que ese cliente o ese patrón te defendería? ¿Tienes para pagar un abogado? Vas a estar adentro, ¿eh? Vas a ir con el defensor de oficio. Ok. ¿Y tu familia? ¿Y tu trabajo? Porque no te puedes esconder. Eras el contador de la empresa y conocías. Y si eres el prestador de servicios, oye, pues era tu cliente, le facturaste. Fíjate que empieza el tema cultural, porque yo creo que si alguien estuviera, pues puede ser de varios de los que nos ven, en una situación en la que le está pues, siendo muy evidente que la empresa desfalca al fisco con singular alegría, pues yo creo que lo de honor es retirarse a tiempo para evitarse que al rato pues aquel no me cumpla. Hay un viejo cuento que manejan allá por ahí del Tíbet que dice que al maestro lo visita su antiguo discípulo y le dice, estás comiendo arroz. Dice, si supieras adular al rey, ¿no tendrías que comer arroz? Y le contesta aquel, si tú supieras comer arroz, no tendrías por qué adular al rey. Entonces, al punto que voy es, nuestro país de alguna forma está desprovisto en esos valores que de alguna forma vienen a ser la fase principal. Y lo digo por lo que tú bien platicabas. A mí me toca vivirlo como asesor, no de todos. Digo, me siento muy contento con quienes trabajo con la práctica profesional y una política que yo mismo me marco, pues es no trabajar con quien no comparto principios, simplemente porque pues a lo mejor no hay identidad de ideas. Pero en el día a día, el que está más apegado al contribuyente es el contador. Si el contador no es fiel a su profesión y a la ética que le corresponde, pues le va a promover las ideas que aquel tantito que no quiere entender y tantito que lo quiere oír, pues va ahí. Es como el consejo en la calle. Yo voy a pedírselo a quien me dice lo que quiero escuchar. El que me dice lo que no, pues no es mi amigo. Entonces ese se da el primer momento. Y el cobro de honorario es estrictamente proporcional al beneficio que se va a llevar en lo fiscal. Y entonces así corren las facturas, así corren los outsourcing y muchas otras historias. Cuando la cosa sale mal, lo dije hace un momento, la gente se esconde y el contador, pues quién sabe dónde anda por allá, ¿no? O el asesor principal. Se llega a la defensa, se reclama pues, un honorario justo, pero en realidad el problema quedó montado atrás, en donde todo el dinero de alguna forma ya se desparramó en bienes, en otras cosas, y viene la ley de extinción de dominio. Entonces, de alguna forma, pues todo el mundo lo ve muy agresivo, muy fuerte. Sí, me queda claro que es desproporcional en los detalles, pero en la ratio inicial, pues tiene esa lógica de que lo único que va a hacer es recuperar lo que no le correspondió. Claro. Entonces, dice que la forma de entenderse, dice Gregoire Weber, la forma de entender un problema es visto desde fuera del problema, para verlo con objetividad. Claro. Entonces, todos aquellos que pues, gustosamente se fueron a los amparos contra la ley de extinción de dominio y todo, habría que corroborar si de manera objetiva lo que se pide es verdaderamente lo que pasa. Claro. Entonces, México está mal tanto por los contribuyentes como por... Es México. Pues pero, finalmente, México. Como bien comentabas hace un rato, más bien los dos, pues muchas de estas cuestiones vienen por directrices internacionales, ¿no? En donde también lamentablemente se habló, así como dijeron que, o se concluyó, que lamentablemente en nuestro querido México hay pues, contadores corruptos, tranzas, abogados corruptos y tranzas, y empresarios también corruptos y tranzas, ¿no? Y también, así es, eran los cuatro, ¿no?
el tema de la corrupción. Así es. Bueno, eso es pues, vergonzoso, ¿no? Es lamentable, porque pues bueno, no se puede tipificar a todos así en los 4 sectores. Pero sí hay, pero también, perdóname, pero también no podemos negar que sí existe, ¿no? Es una realidad, pues, por supuesto que sí. Pero en este orden de ideas también es cierto y hoy día lo están sufriendo, por ejemplo, otra cuestión de idiosincrasia, como el esconderse todo eso, ¿no? Pues este lo tengo seguro, pues me paga los platos rotos, ¿no? Ese principio que tenemos que el hijo desbalagado, el que es nada, pues se le cuida, y al que es trabajador y esto es todo, pues ahí se le deja, ¿no? Pues ese ya está. O sea, le exige más. Exactamente. Entonces, en este orden de ideas, el que ya está, además de los cautivos empresariales, no los cautivos laborales, los empresariales, pues están sufriendo embates en base a esto, ¿no? Y los que realmente son los pillos, no está pasando. ¿Qué quiero decir? Que también es una cuestión cultural de que dice, bueno, estoy de acuerdo con un sentido de lo que la ley tiene que ver y también con que haya cambios y que también se tomen las medidas para evitar esas prácticas indebidas, ¿no? Que también son muchas. Pero el tema es que pues ya tengo la mesa servida y ahora voy a agarrar al que yo crea, y al que tengo en la mano, pues es al bien portado, ¿no? Es que lo que dices es muy importante, no ¿Sí sé me qué dio a entender? opinas ahorita, Rubén. Porque mira, yo lo veo así, pocas veces en los sexenios pasados se ha buscado ampliar la base impositiva en forma real. Al último que solo escuché fue a Vicente Fox, porque de sus palabras salieron, pues vamos, como él, exdirectivo de la Coca-Cola, que no es cualquier empresa, pues tenía la idea clara, y él lo dijo porque se tergiversó la idea que él manejaba en el caso del IVA, de gravar las medicinas, dijo, no es todas. Cosas como la amoxicilina y todo lo que es de 4ª generación, ¿no? Y estos nuevos productos, dice, esos no. Que era buena idea, ¿eh? No, dijo, es la medicina, por ejemplo, para adelgazar, que esa pues no es como tal un tema que pudiera yo tutelar. Entonces él hablaba de la ampliación de la base tributaria, que hoy en día pues no se ve con estas nuevas tendencias. La idea es pégale, dejando a un lado el garantismo. Pero lo más triste es que, pongámoslo tan sencillo para que todos los que nos ven lo entiendan. Si las multas por usar el celular pasan, es un ejemplo burdo, de 500 pesos a 1,500, ¿qué va a suceder cuando me detenga el de tránsito? Pues la mordida va a ser más grande. Se acabó. Entonces, si al día de hoy se está criminalizando a la gente que tiene el poder económico, porque es la verdad, llega a hablar de 7.8 millones de pesos, yo mismo me estoy develando a quien busco. En un México real, ajeno a lo jurídico, ajeno a lo político, en un México, hablando sociológicamente hablando, de alguien con posibilidades, ¿acaso no se va a torcer eso si todavía la corrupción no está completamente resuelta? O sea, lo único que a mí me está mandando un mensaje como ciudadano no experto en lo fiscal, pues es que va a haber arreglos económicos más fuertes, porque no se ha dado la noticia de que verdaderamente la corrupción se ha disminuido. Claro. Pero bueno, no sé tú cómo lo veas esto. Sí, claro, la corrupción y la impunidad son los dos grandes males, creo, que tiene México y la percepción que se tiene de eso. En los estudios que se han encargado acerca de evasión fiscal en México a través de universidades e institutos de investigación, pues la percepción de la gente es: yo no pago o no causo impuestos porque se los roban, porque no los veo empleados. Mi hijo va a una escuela particular cuando se supone que debiera tener educación de calidad. Yo me atiendo en un médico particular cuando se supone que pago seguro social. Yo pago policía privada auxiliar porque se supone que el Estado me debe garantizar. Yo tengo que viajar por una autopista de peaje por costo porque me da seguridad y tiene un buen camino cuando se supone que el Estado debe tener infraestructura. Toda esa percepción lo que provoca es cultural. El decir, oye, ¿yo para qué si puedo negociar? Ahora, efectivamente, dice 7.8 millones la plataforma que busca la autoridad. ¿Significaría que todos los que estamos debajo de esa posibilidad podemos libremente movernos? ¿O simplemente procuro no haber más de 3, sino que seamos 2 efectivamente? O sea, viene el efecto, les decía, de la sobreregulación, de buscar el cómo. Y es que los mexicanos se nos da estupendamente. Esto decía Albert Einstein, que en época de crisis la creatividad era más importante que el conocimiento. Y en México, punto de oportunidad, ese talento, ¿no? Y decía Piero Calamandrei, decía en una obra, El proceso como juego, recuerdo, decía, para ganar un juicio debes tener la razón, saberla probar, poderla argumentar y que te la quieran dar.
Y ahí está lo complejo. O sea, puedes tener todo para poderte defender, pero también tenemos un poder judicial federal y tenemos un poder ejecutivo con actividad jurisdiccional como es el Tribunal Contencioso Administrativo, donde no parece que va así, donde parece que es todo una alineación hacia los intereses del fisco y del Estado, donde también te deja una incertidumbre. Y los costos que implican, repitiendo esta parte del panorama económico, del impacto económico de la reforma, sí cuesta dinero. El que lo tiene, pues es parte del negocio, como lo hacen los grandes capos. Decía Honoré de Balzac, ¿no? Detrás de una gran fortuna siempre hay un gran crimen. Y es cierto. El que delinque de verdad imperialmente, dice, esto es para los abogados, esto es para esto, y esta es la ganancia. O sea, los insumos es los costos de la defensa. Pero los ciudadanos de pie, que a veces tratando de remedar a los grandes, y me ha tocado empresas que comparto contigo, y ahí tengo clientes que, sabes que no somos compatibles, yo me muevo en otra línea. Oye, Rubén, nos gustaría que copiaras este modelo de este grupo de empresas que sabemos que está francamente defraudando, que se ha hecho millonaria. Queremos replicar su esquema con nosotros. Y estamos seguros que como no les ha pasado nada, nosotros estamos con esa misma salvedad. Si a ellos que son grandotes no los han hecho, pues porque nosotros. Oye, ¿y cuándo pasa el arreglo? Oye, el Seguro Social, aquí el subdelegado nos cobra 300, 500 mil pesos cada 6 meses y nos blinda, ¿no?, de cualquier situación. Y todo es una cuestión cultural de estar provocando ese efecto de la resistencia al cambio, de la corrupción, del negocio, etcétera. Entonces creo que es un tema coyuntural donde el Estado no lo ha invertido. Y a donde los que estamos hoy diríamos, oye, todavía no se publica. Ojalá sea el 28 de diciembre, te decía. O el día 12, para que tengamos la unción bendita. La venida de la Morena. Pero, ¿qué pasa con lo que ya se hizo? Con lo que pueden hacer todavía. Al no estar vigente puedes hacerlo. El que tenga entendimiento, que entienda. Las reformas penales no pueden ser retroactivas. O sea, oye, delinquiste durante 5 años, que era... Pues sí, pero no había ley. No estaba penado. No puedes aplicar una norma. Entonces sería a partir de 2020 cuando tendría efecto efectivamente la reforma. Sí, es que en lugar de poner más sanciones deberían colegiar a todos, incluidos los funcionarios que están a cargo de actividades delicadas, ¿no?, como en el caso de la auditoría, platicábamos hace un momento. Pero bueno, el panorama que se ve pues, es de un México que su imagen, creo, no mejora. Por más que se le echan ganas, estamos tan complicados aquí por dentro que no se nos olvida la oferta del cliente externo, como lo dicen en las empresas, ¿no? El cliente interno ya lo conocemos, ya se le buscará, pero el cliente externo, porque México en sí mismo, pues no puede, porque ningún país puede, todos necesitan del comercio internacional. Es la única forma en la que se avanza por tecnologías, en la que se intercambia mucha información y pues de alguna manera pues es como todo negocio siempre va a funcionar. Es como si Pascual, por ponerlo de ejemplo, solo vendiera los refrescos a sus empleados. Así no claro. Es. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace a México atractivo y qué a un año de una nueva administración se puede presumir como atractivo para lo internacional? Sin duda no la cancelación de proyectos. ¿Qué es lo que México puede presumir que es atractivo para que la gente venga a invertir? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es eso también, la cuestión de que tenemos una intensa actividad que replica modelos internacionales, o algunas proposiciones o recomendaciones, y otras la forma, y ese es mi término, ¿no?, de domesticar lo que es internacional o aplicable a otras naciones. O sea, creo que con nuestra legislación, con nuestras plataformas, con nuestra constitución, con las modificaciones, pero sobre todo con los criterios de las autoridades para poder lidiar con esa situación. O sea, y no me voy a ir a algo complejo, nada más con el tema de una cancelación de sellos, le pones los dedos en la puerta a un empresario. Algo tan sencillo me dice, oye, Rubén, una charla que tuve en un foro me decían, ¿qué es lo más simple y lo más complejo a lo que me puedo enfrentar? Pues digo, pues lo más sencillo que quizás sea lo más complejo. Tienes una plataforma para operar mañana, si ahorita vas, haces una operación y tienes la banca inmovilizada y no puedes expedir facturas, ¿qué haces? No tienes para pagar tu nómina mañana, o el viernes, o el lunes, y no puedes expedir facturas. Y tienes en tránsito cheques que te van a pagar los clientes y no tienes dónde recibirlos. ¿Qué harías? O los recibes y no puedes disponer de ellos.
Sí, porque puede estar con los dos. Claro. Se quedan como están o nada más entran, pero no ¿Te salen. los embargan o te inmovilizan? Que son cosas diferentes, ¿no? Y está su contador, está el contralor, está el comisario, está el consejo. Y les digo, ¿qué harían? ¿Qué haríamos? Eso es uno de los puntos que hay que ver. Sí, Eso es realidad. Claro. ¿Qué le vas a pedir al vecino? Oye, que te depositen. ¿Sabes qué tienes que mover para decirle a tus clientes? Oye, fíjate, no, te truenan. Te truenan. Y sin embargo, te llega una auditoría y detectan ese cruce de datos, de información, que hay otras cosas, el mundo se acaba, la verdad, o sea, empresarialmente. Entonces, y no es que tengas operaciones de más de 7.8, hay otros supuestos que no necesariamente son esos, son equiparables a la defraudación fiscal. Claro. Dale Sí, se promueve efectos. el Entonces, código fiscal, ¿no? creo que son esos de los temas que hay que ocuparnos, porque los empresarios no están viendo, no nada más están viendo, no, pues es para los grandotes, pues yo no delinco, yo me porto bien, yo pago mis impuestos, bueno, sí he tenido uno que otro pecado, pero realmente ¿estás seguro con quién tienes relaciones comerciales? A lo mejor tú te crees que te estás portando bien, que estás haciendo las cosas bien, tú, pero no tienes un control interno adecuado. No tienes un seguimiento, no tienes una administración de riesgos, no buscas la opinión de cumplimiento de tus clientes y tus proveedores, ni siquiera sabes si están enterando las retenciones que te son propias, no tienes una labor de estar revisando los contratos con ellos, no tienes orden, no tienes control, y el control interno es parte del proceso administrativo. La organización, la prevención, el control, la ejecución, eso es básico, pero no hay cultura, ¿no? Todo es hacer operaciones y ahí Dios proveerá, ¿no? Fíjate que es lo que iba yo a comentar aunado a lo que dijiste con lo que hace rato comentaba Carlos, en el sentido de la visión que tiene un extranjero. Yo he opinado que no es ni mejor ni peor, pero sí es diferente totalmente. Entonces digo, no voy a comparar, mira, aquí es mejor, no, es diferente. Y esos ajustes en donde estamos copiando o estamos recibiendo recomendaciones de esos organismos internacionales, creo que aquí nuestro gobierno debe tener la capacidad para hacerlos, esos ajustes, de acuerdo a también cómo somos, tanto contadores, abogados, empresarios y funcionarios en este país, porque si bien es cierto, un empresario que compró facturas por lo que tú gustes y mandes, ¿no? Para pagarle la dádiva al que le dio el contrato en el gobierno, para simplemente quedarse con el dinero, no pagar el IVA. Hay muchas razones por las cuales alguien pudo haber comprado una factura. Y está bien, ¿sí? Que lo sancionen, que lo castiguen, que busquen normas para que ya no se hagan esas conductas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también no olvidemos que el gobierno también compró facturas. Y ese funcionario que les autorizó y que compró, ¿qué le pasó o qué le está pasando? Lo que tú comentabas, ¿no? No se ha escuchado de una disminución de corrupción. Se escuchan muchas cosas y varias que realmente, pues quién sabe si funcionen. Pero esas operaciones que el gobierno, lo que también digo, muy trillado, pero vale la pena mencionar el tema de la estafa maestra, ¿no? Cómo fue hecha, a través de puros actos simulados, puras cuestiones indebidas. Entonces, ese ajuste debe ser también a la luz de eso, ¿no? Bueno, salvo tu mejor opinión, Sí, yo ¿no? recuerdo Y nada, por último, y que el Poder Judicial haga su trabajo, no que esté a expensas de la directriz que el gobierno le esté diciendo, porque eso es lo peor que podemos tener. No es una corte constitucional. Es Se un puede- poder judicial sí, con se funciones puede equivocar el constitucionales. Ejecutivo, estoy de acuerdo. Se puede se puede equivocar, por decirlo de alguna forma, el Legislativo, pero creo que el Judicial no, porque está para que Lo que justamente pasa para estar es ese que orden, ¿no? se piensa tributariamente antes de pensar constitucionalmente. Y eso lo dice todo, porque la Constitución es política de los Estados Unidos mexicanos, en donde vienen todos los principios que rigen al país, y esa es la democracia sustancial. Pero si se piensa constitucionalmente antes de tributariamente, vamos bien, es un Estado de Derecho. Si se piensa tributariamente antes de constitucionalmente, es lo que dije al inicio, la democracia formal está por encima de la democracia sustancial. Cierto, buen análisis, es cierto. Efectivamente, se piensa primero en legislar en forma secundaria, aún sin preservar los presupuestos constitucionales garantistas, ¿no? Por eso decía que revolucionario, ¿no? sí, este garantismo no lo hay. ¿Y esto qué me sirve? No sé, pero tú cóbrale. No, pues así no va, ¿no? O sea, la empresa se va al carro, no importa, tú llega a tus metas. Pues no. Y miren, quizás lo veo como abogado, en el sentido de decir, no importa si le puedes dar grandes avisoramientos de éxito en un conflicto de contencioso administrativo o penal al cliente. Es el viacrucis que se tiene que vivir de solapar, tener el dedo en la frente. Yo hace algunos años me preguntaban, ¿quién ha sido tu contraparte más digna que has tenido, Rubén, como abogado en 27 años que llevo en esto?
Yo les dije, mire, tengo el orgullo, lo decía así, tengo el orgullo y la satisfacción como abogado de decir que me enfrento cotidianamente a una de las contrapartes más dignas que puede tener un abogado. Y decía yo, el Estado. ¿No? Siempre pelear con el Estado era ir contra una parte, decía yo, digna como rival. Pero ya no es divertido. Hoy yo digo, le quito lo de digno, le quito lo de rival, pero lo sigo sosteniendo. Ir contra el Estado en una cuestión contenciosa administrativa era de por sí ya de tomarse en cuenta. Ahora enfrentarme al Estado en cuestión punitiva es doblemente grave, porque voy a ser una parte siempre en desventaja. Y aunque yo sea el mejor abogado y te puedo decir, tengo 98% de éxito en tu caso, no aguantas la presión. No la aguantas. Y más si eres pájaro de cuentas. Y te están respirando. Ahora hay que ser la defensa de la defensa, ¿no? Claro, por eso digo, ahora hay que ser más contundentes, sí, prevención, pero también saber que la defensa no está soslayada. O sea, la prevención no inhibe la posibilidad de ser contundente en la defensa. Y esta es una reforma de por sí litigiosa, impugnable, con varias instancias, con varias miras. Pero pues, ¿cuánto te gusta? 3 años en lo que se resuelva por la Corte si es constitucional o no la reforma. Y ya cuando eso suceda... Es que es terrible. Vamos a poner una analogía, como bien lo pone Rubén. Yo recuerdo cuando Obama maneja un decreto en el cual 5 nacionalidades musulmanes tenían prohibida el ingreso al país porque aquello se presumía de Al Qaeda y pues todos los grupos que conocemos terroristas. De alguna manera lo llevan a la Corte y la Corte resuelve en primera instancia que es indebido. Eso pasó a la semana y a los 15 días dicen ya en definitiva con apelación, pues se sabe que eso no debe pasar. Detengamos ahí la imagen. No es decir que ella es la panacea, son esquemas distintos como bien lo dijiste. En México eso hubiera llevado al amparo. De aquí en lo que el amparo se daba y luego si lo aplazaba la Corte, hay un amigo nuestro que es Miranda de Santiago que dice que si a Cristo lo hubieran crucificado en México todavía seguirían las indagatorias al día de hoy, ¿no? Así es. Entonces eso es la diferencia de ser pragmático, ¿no? O sea, no creo que un inversionista extranjero de la nacionalidad que gustemos, principalmente más de primer mundo, viera con buenos ojos tanta dilación en la resolución de sus problemas cuando él lo que quiere es hacer negocio. A diferencia de pensar en hacerle tranza al fisco, él piensa en hacer negocio. Al esquema mexicano, hacer negocio implica mucho al fisco. O sea, aparte de hacer mi negocio es porque el fisco me lo voy a llevar entre las patas. Y entonces ahí es donde estamos pensando al revés. Las planeaciones fiscales, no me dejarán mentir, se piensan al revés. Desde el efecto fiscal se construye hacia atrás hasta la raíz que es civil, mercantil o laboral. Es el caso del outsourcing. Cuando en realidad el negocio se construye al revés y por eso es que hay la supletoriedad en el derecho federal común para que la conclusión sea un pago de impuesto. Esa es la cláusula antiabuso. O sea, si tú tienes todo este margen de trabajo con tu libertad contractual, no abuses. Claro. Pero en México, como se piensa al revés, pues se hace con las patas y Claro, es parte del bocado. Y aquí es el resultado, voy a ver cómo llego a él, ¿no? A manera de corolario sería eso, ¿no? Buscar, ¿qué analizas? ¿El efecto fiscal de la relación comercial que emprendes? ¿O tienes una relación comercial y entiendes el efecto fiscal? Claro. Esa es la cuestión. Se supone que el derecho fiscal es especial y que debe establecerse. Tú tomas decisiones en función de que yo siempre hago preguntas en temas de subcontratación. ¿Por qué utilizas el esquema? ¿Por eludir el pasivo laboral o por no participar de las utilidades? ¿O para deducir al 100% lo que no podrías en tu nómina? De esas 3, me vas a decir que las 3. Porque bien puedes ser patrón, tienes infraestructura, tienes los insumos, tienes la capacidad de operación, tienes la logística. ¿Cuál es el para qué? Y ahí está el arte. Claro. Pues muchas gracias, Rubén. Gracias. Hombre, al contrario de ustedes, Carlos. Muchas gracias. Y también a ustedes, amigos televidentes, gracias. Esperemos que los comentarios sean de alguna utilidad. Lo que sí es importante es que ahora los asesores fiscales, contadores, abogados tienen que ser más eclécticos. Tienen que visualizar más cosas en el momento de asesorar en los negocios, ya sea para crearlo, para mejorarlo, para reestructurarlo, para dirigirlo. Ese sí es un hecho y pues bueno, que después espero que estén pasando muy buenas fiestas de fin de año y que el próximo año pues lo pasen feliz junto con su familia. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes, que tengan un feliz fin de año. Hasta la próxima.